Bien, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor, el texto del mensaje de esta mañana en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12. Vamos a leer unos pocos versículos, versículo del 38 al 40. Y dice así la palabra del Señor. Y les decía en su enseñanza: guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas y desean las salutaciones en las plazas y los primeros asientos en las sinagogas y los primeros lugares en las cenas, que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, el desarrollo tan extraordinario que ha tenido en los últimos años, en los últimos 20 años aproximadamente, Internet, ¿no? Nos acordamos, hubo un tiempo que no había Internet, ¿no? Entonces, mi relación con ella, yo más o menos la cifro por eso, unos 20 años más o menos que estoy conectado a Internet, ¿no? Bueno, pues estos 20 años han traído cosas increíbles, ¿no? Cosas increíbles, adelantos tremendos, pero también ha traído problemas al mismo tiempo, también importantes. Por ejemplo, uno de ellos, las teorías conspirativas, ¿no? de la conspiración, así como la información falsa. Si no hubiera Internet, nadie se habría puesto a creer aquí en cosas como lo de la Tierra plana, ¿no? O los reptilianos, todavía peor. Bueno, no sé qué es peor. Los reptilianos, ¿no? Es imposible sin Internet. Y en cuanto a la información falsa, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Está esta palabra, ¿no? El fake, ¿no? El fake, que todo el mundo repite, ¿no? Cuando tenemos esa bonita palabra en español que es bulo, un bulo. Se difunden bulos, noticias falsas, y esto es uno de los principios, ¿no? Y más importantes de la propaganda en tiempos de guerra, ¿no? La información falsa, y así como también de la guerra psicológica. En todo caso, esto lo que siempre comporta es manipular a la gente. Manipular a la gente. Y hemos de también tener nosotros hacer atención también con esto, porque lo mismo con las teorías de la conspiración, etcétera, hemos de hablar solo la verdad y no estar pues dando pábilo, acogida o difundiendo incluso cosas que son falsas. Pero bueno, para evitar estas cosas y sobre todo lo último, lo de la información falsa, se ha puesto ahora últimamente también, se ha desarrollado, se está implantando eso de decir de que las cosas se tienen que comprobar por los hechos, ¿no? Hay también otra expresión en inglés, pero da igual. Comprobar por los hechos, que esto está comprobado por los hechos. Entonces dan una información y dicen, no, esto no está comprobado por los hechos. Bien, pues esto es importante, comprobado por los hechos. Y esto lo podemos trasladar también a otros lugares, ¿no? Propondría hacerlo. Por ejemplo, en la idea que la gente se hace, la gente tiene acerca de Jesús. Y por consiguiente, de la Iglesia, podemos decir, la religión, ¿no? No sé. Especialmente incluso en el mundo evangélico, y es la visión. Entonces, ¿qué visión tiene la gente de Jesús? Una visión, podríamos decir, idílica, beatífica, ¿no? Algo de Jesús como, no sé, una persona muy, muy tolerante, ¿no? Como un hippie, ¿no? Como, digamos, está Gandhi, está Jesús, más o menos, ¿no? Dicen lo mismo. Incapaz Jesús de hablar una palabra en contra de nada ni de nadie, ¿no? Vamos, que sería pues la encarnación de la corrección a la hora de tratar con todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto, por consiguiente, nosotros los cristianos deberíamos ser así, aceptar igualmente a todos, una aceptación universal a todos, ¿no?
Si hablamos con algo, si hablamos algo, decimos algo, lo tenemos que matizar, hipermatizar, ¿no? Y sobre todo no generalizar, porque siempre hay, pues, excepciones a la regla, ¿no? Y bien, pues entonces, ¿esta visión de Jesús es verdad? ¿Está comprobada por los hechos? ¿Dónde se puede comprobar? En la Biblia, en los Evangelios. Ahí, ¿qué encontramos? Pues encontramos, por ejemplo, la purificación del templo, ya lo dijimos en su día. ¿Es esta la visión, pues, del Jesús hippie que la gente se piensa? Pero después, la respuesta a los líderes judíos que vino después, a continuación, ¿no? Uno tras otros, ¿no? Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y después el escriba. Bien, este último, ya lo vimos, venía con una actitud distinta, pero cuando él se fue, Jesús entonces, ¿qué hizo? Habló de los escribas en general, como grupo. Y la semana pasada estuvimos viendo como, sí, Jesús estuvo haciendo un ataque, en contra de la doctrina de los escribas, en contra de su enseñanza acerca del Mesías y del reino. Un reino que lo habían convertido completamente terrenal, y el Mesías, por lo tanto, un hombre más, y por lo tanto un rey humano más. Sí, como el rey David, ¿no? Pero algo humano. Bien, pues ahora Jesús ya pasa de la doctrina de los escribas y pasa ¿a qué? Al comportamiento de los escribas. Jesús, vemos, está denunciando a este grupo, los escribas, en su doctrina y también en su comportamiento, ¿no? Algo total, por lo tanto. Alguien diría, bueno, pues si alguien hiciera esto hoy en día de pastores, ¿no? O contra otros, van a decir, a este hombre se le ha ido la pinza, ¿no? No está muy bien, no está muy centrado, ¿no? No es conforme al Evangelio, no es como Cristo. Bueno, pues veamos cómo era Cristo tratando, pues, con grupos determinados. Alguien dirá, no serían así todos los escribas. ¿Alguno habría? Bueno, sí, seguramente que sí. Jesús también habla del escriba, toma a un escriba como ejemplo, ¿no? Mateo 13, al final del capítulo 13 de Mateo, utiliza al escriba como el ejemplo, un ejemplo positivo, bueno, para los maestros de la palabra en este tiempo en la iglesia. ¿Vale? ¿Algún escriba bueno tendría que haber? Sí. Pero lo que dice Jesús es el rasgo más dominante de este grupo de los escribas. Por lo tanto, se puede decir que es lo que caracteriza en general a este grupo. Es como si hablásemos nosotros del pecado de políticos o de pastores, ¿no? Bien, pues entonces, así pues se puede hablar, Jesús lo hace, de los pecados de los escribas. Y lo hace para nuestra amonestación, para nuestra instrucción, para nuestra exhortación, a fin de que nosotros los conozcamos, los reconozcamos, los distingamos cuando los vemos y nos guardemos de ellos. Jesús presenta entonces a estos escribas como algo ejemplar, un ejemplo ejemplarizante para nosotros, para que los conozcamos y los evitemos. Y lo hemos de hacer todos nosotros, todo el pueblo de Dios, cada uno en su lugar, ya sea uno ministro o no lo sea, pero cada uno se tiene que guardar según su posición, a su manera, de estas cosas en su vida, por tanto, en general, y también pues en la vida del pueblo de Dios. Y es lo que, por tanto, vamos a estar centrándonos, ¿no?, en lo que dice Jesús, en estos pecados, ¿no? A hablar también, por tanto, de pecados de grupos, en este caso de los escribas, cómo esto pues se puede relacionar con nosotros hoy. Bien, pues en primer lugar, vemos los pecados de los escribas. Primeramente el grupo, podemos agruparlos, ¿no? El grupo de ellos, un pequeño grupo, los versículos 38 y 39, después el versículo 40, que ya veremos, es una cosa aparte.
pero un grupo de ellos agrupados en estos versículos 38, 39, porque tienen mucho que ver. Comienza diciendo en el versículo 38, guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas, que quieren andar con ropas largas. 1. Después continúa diciendo, desean las salutaciones en las plazas, y en tercer lugar, los primeros asientos en las sinagogas, y en cuarto lugar, los primeros lugares de las cenas. Vemos que todo está bastante en la misma línea, ¿no? Entonces, lo primero es, guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas, que quieren, puede ser también, que se deleitan, que se complacen, que les gusta mucho, ¿no? Con ropas largas. ¿Y a qué se refiere, por lo tanto, con esas ropas largas? ¿Se trata de un abrigo que le llega a los pies? Pues seguro que aquí se está haciendo referencia a las ropas que los judíos se ponían en la sinagoga, sobre todo, para orar, Tienen incluso un nombre y todavía se utiliza, ¿no? Que es en hebreo talit. El talit, que es como si fuera una especie de pequeño chal, ¿no? Que caía pues por delante, pues como si fuera eso, pues como si fuera una bufanda, ¿no? Bien grande, ¿no? Un manto. Y bueno, pues dice ropas largas, está hablando de esto que llevaban pues todos los judíos. Pero si los judíos lo llevaban, pues entonces ellos más aún, ¿no? Más aún. De hecho, en Mateo, en el pasaje de Mateo, el paralelo, en el capítulo 23 y versículo 5, en Mateo 23 y versículo 5, pues vemos que hablan de ellos, de los escribas y fariseos. Aquí está hablando en todo este capítulo, y dice: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Vemos, está hablando de los mantos, y las filacterias pues serían son esas bordes de tela que sobreseían, que colgaban, que todavía lo guardan los judíos estos ortodoxos, ¿no? Para acordarse de la ley del Señor. Entonces, de esa manera vemos, ellos ostentaban esta devoción suya, ostentaban también su piedad, ¿no? Que ellos eran personas piadosas, que ellos eran personas también observantes de la palabra, que ellos eran personas también que eran reverentes, que cuando iban a la casa de oración, a la sinagoga, pues se cubrían, cuando estaban orando se cubrían también, en señal de sumisión a Dios o de respeto. Y bien, pues entonces también querían destacar, ¿no?, del resto de la gente, del común, ¿no?, por su indumentaria, el talit. Bien, pues nos puede sorprender, hermanos, que hoy en día es una minoría, pero una minoría, digamos, importante del mundo evangélico, pues está, digamos, encantada, ¿no? Voy a decir embobada, pero no, encantada por el talit, por ponerse el talit. Hay algunos que incluso se predican con el talit y se dicen evangélicos. Son los llamados judaizantes, evangélicos judaizantes, que bueno, pues son aquellos que, por ejemplo, no utilizan nunca la palabra Dios para llamar a Dios, sino que es a Elohim, y te utilizan 4 o 5 palabras en hebreo mal pronunciadas, ¿no? Y se piensan que son, pues, hebreos de verdad, ¿no? No, es así. Los llamados judaizantes, no solamente le falta degollar los becerros en la Pascua, sino se parece bastante, y se ponen también el talit algunos. Bueno, pues ya fijémonos que Jesús está hablando de esto, no de una manera, digamos, aprobatoria, pero no es solamente para los evangélicos, no solamente para los judaizantes. De hecho, esta palabra en griego
En el original griego, ¿sabéis qué palabra es? La palabra estola. La palabra estola. ¿Saben la estola a qué se refieren? La estola son, sí, estas sí son como si fueran una gran bufanda, ¿no? Echarpe o que fular, que se ponen los ministros de la Iglesia Católica Romana, sobre todo, pero también los anglicanos, los luteranos, los metodistas, y seguramente algún que otro presbiteriano de Iglesia Liberal. De Iglesia Liberal, ¿eh? Entonces, están la estola, he dicho los luteranos, también, ¿no? Entonces, está también el estolón, ¿no? El estolón es la estola grande, ¿no? Que te lo metes por la cabeza, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es esto? Es algo parecido a lo de los escribas, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿el origen de la estola? ¿De qué viene en la iglesia? Pues, hombre, esto ni siquiera es judío. ¿Eso de qué proviene? Proviene de los romanos. Los patricios, los nobles romanos, iban con esa especie de chal, ¿no? Como señal de distinción, ¿no? Así, si sudaban, pues se hacían así, ¿no? O simplemente una señal de distinción con respecto a la plebe. Así pues, cuando el cristianismo fue aprobado, pues entonces los obispos, los pastores, pues ellos también se lo ponían, ¿no? Pero era algo secular, ¿no? Para mostrar distinción. Y ahora se ha quedado como algo en estas iglesias, si no te lo pones y predicas sin esto, u oficias la cena del Señor sin esto, prácticamente es un sacrilegio para ellos. Cosas que no están en la palabra de Dios ordenadas por el Señor. Bien, pues la importancia, ¿no?, del principio regulador, la importancia de ceñirnos a lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. No sé, alguien también podría decir que si todo esto que estamos aquí viendo no se aplica a esto que estamos viendo aquí, al cuello que tenemos aquí alrededor del cuello, ¿no? Y entonces yo diría que no, y por 3 razones. Primero, porque no se trata de una indumentaria especial. La indumentaria es una común, normal, corriente, ¿no? No es un traje especial eclesiástico. En segundo lugar, es una cuestión también, podemos decir, más bien práctica. Algo tenemos que hacer con los cuellos de la camisa, ¿no? Entonces, los cuellos de la camisa, puedes venir a predicar con los cuellos abiertos, ¿no? Como lo hacen los políticos para elecciones, ¿no? Para congraciarse con el pueblo, después están todos los 4 años con corbata, ¿no? Día y noche. Puedes predicar con corbata, y la gente que lo hace, no le voy a decir que esté mal, por supuesto, yo también lo he hecho y también lo voy a hacer, ¿no? Pero bueno, pienso que para mí, pues, lo encuentro apropiado que para predicar, pues, uno se ponga un cuello. Se transmite otra serie de cosas que con una corbata. No digo que esté mal llevar una corbata, la voy a llevar yo también, pero pienso que está muy bien. Y en tercer lugar, porque es útil para identificar visualmente, ya no tanto de cara dentro de la iglesia, sino al exterior, quién es el pastor. Algún día que tengamos tiempo, compartiré cómo se introdujo el cuello, que tiene que ver con la policía en Bilbao, ¿no? Y bueno, también con esto del confinamiento y de los cierres de las ciudades, hemos encontrado su utilidad. De la misma manera que ellos van también por la calle en uniforme, o los jueces van en uniforme, o también van en uniforme los doctores. Entonces, para ellos lo encuentran lo muy normal que un pastor, pues, tenga alguna señal distintiva, ¿no? O un ministro tenga una señal distintiva en su indumentaria, de que así lo sea. Pero esto para decir, no me quiero liar, ni tampoco nos despistemos, es la cuestión de la estola, la cuestión de los talit, la cuestión de la indumentaria como exhibición de piedad. Poner algo que Dios no ha ordenado en su palabra. No solamente no lo ha ordenado, sino que Cristo lo está rechazando y Cristo lo reprueba.
Cristo lo rechaza. Para nosotros esto tendría que ser la última palabra y tiene que ser también la prueba de toque de nuestra obediencia al Señor. Y todos estos pues estarían dispuestos a prescindir de algo tan superfluo como puede ser estas estolas o estos trajes eclesiásticos, estas capuchas, etcétera, etcétera, que se ponen. Pero este es el primero de estos pecados que dice Jesús, pero en el segundo dice que desean las salutaciones en las plazas. Desear, vemos, es un verbo que está suplido, no está en el original, pero es para que se complete la frase. Entonces ellos quieren también, desean las salutaciones en las plazas, es decir, que sean reconocidos también fuera de la sinagoga, los lugares donde la gente se encuentra, los lugares, digamos, de vida social, los lugares de encuentro, los lugares, y allí pues ellos ser reconocidos, ser respetados, ser admirados. Mira, que viene el escriba tal, ¿no? Y entonces pues la gente le hace una reverencia e inclina su frente delante de él. Entonces vemos el ser reconocido socialmente en general, se puede decir así, como también vemos eso fuera, pero después dentro en la sinagoga dice que también desean los primeros asientos en las sinagogas, ¿no? Unos dicen que estos primeros asientos eran los asientos, digamos, enfrente a la congregación, aquí pues presidiendo, donde se leía el rollo de la ley. Otros dicen que, bueno, serían en unos bancos laterales, ¿no? Todo el pueblo estaría sentado en medio, en el suelo, y ellos en unos bancos. En todo caso es, indiferente. El caso es que ellos destacan pues por encima de todos los demás. Ponerse, por lo tanto, por encima del pueblo, en su posición misma, en la sinagoga, en la casa de Dios. Y por último, dice que le gustan también los primeros lugares, las cenas, ¿no? No solamente que lo reconozcan y los saluden en los mercados y en los foros, en las plazas, ¿no? Cuando van por las calles, también que los inviten a cenar. Que los inviten a cenar y que le pongan el lugar de honor, ¿no? La gente entonces anhela su compañía, se desvive por estar con ellos. Es una distinción con ellos, ¿no? Tener a una persona tan conocedora de la palabra, ¿no? Y bien, pues entonces, de esa manera piensan que es un honor, les honra con su presencia, ¿no? Esta bonita frase, ¿no? Nos honra con su presencia. Bien, pues entonces vemos, ¿no? Todo esto nos hace una idea de lo que ya representan estos pecados, no cada uno por separado, lo hemos visto, por todos juntos, ¿no? Que viene a hablar de la ostentación, de la devoción, de la ostentación, de la religión, para conseguir pues una reputación dentro y fuera de la iglesia. Es pues el tener aspiraciones, ¿no? Que se dice, a ser o llegar a ser una persona importante, reconocida, respetada. Entonces, de entrada, si alguien quiere ir al ministerio para esto, vemos que en cuanto a actitudes y motivaciones está completamente equivocado, no es esto. Por lo cual uno tiene que ir al ministerio o a enseñar la palabra de Dios para llegar a tener este tratamiento ¿no? Y llegar a ser una persona importante. Y quien dice el ministro de una iglesia, pues dice también el deseo que tiene la iglesia de ser también importante, ¿no? La iglesia quiere un pastor importante para que de esa manera la iglesia sea importante. Se utiliza hoy últimamente mucho la palabra relevante, ¿no? La relevancia en la sociedad. Si no eres relevante, eres un pobre desgraciado, no existes, no vales para nada, ¿no? Y es un poco esto.
Pues es la cuestión, ¿cuál es la motivación, cuál es la actitud que hay en los corazones de unos y otros, desde el pastor y también la congregación, ¿no? Alguien dirá, ¿es malo entonces que un pastor sea reconocido, un maestro de la Biblia, un teólogo, que sea reconocido en la iglesia, que sea honrado en la sociedad? Bueno, Pablo también dijo a Timoteo que al anciano que enseña sea digno, reciba doble honor, ¿no? Entonces no es en sí mismo malo. Incluso si eso se diera, en la sociedad sería una buena señal de que la palabra de Dios es estimada, es tenida en cuenta, ¿no? Pero el problema no es que Dios te dé esa honra, el problema es que le estés buscando, el problema es tu corazón, el problema es que ese sea el objetivo de tu carrera, hacer carrera, ¿no? Llegar a tener esa posición. Si se busca, entonces, si se anhela el ser reconocido y ser respetado. Si lo consigues, muy bien, perfecto, pero no lo será el Señor, serás tú. Porque es lo que tú buscabas para ti mismo. Será respeto, sí, pero será también una desgracia personal para ti, como también vamos a ver después. Bueno, pues esto en cuanto a los pecados del versículo 38 y 39, y he dicho de dejar aparte el versículo 40, porque dice que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Entonces, esto un poco aparte, ¿por qué? Pues porque, bueno, nos puede parecer difícil, hermanos, ¿no? Pero es que no está claro. No está claro el significado de esta palabra. Todavía hoy no se sabe bien a qué se está refiriendo. Entonces, las dos explicaciones principales que se dan es, bueno, por una parte, entender las viudas en el sentido normal que se utiliza la palabra viuda en el Antiguo Testamento. Las viudas y los huérfanos como este grupo social, digamos, vulnerable, desfavorecido, que entonces están explotando, ¿no? Oprimiendo, ¿no? Encontramos esto también, ¿no? Al final del capítulo 1 de Santiago, cuando dice que la religión verdadera es visitar a las viudas y a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones, ¿no? Entonces esa sería esa aplicación. Devorar las casas de las viudas, pues serían que las confiscan, ¿no? Tal vez por deudas, ¿no? Entonces, bueno, muchos pues lo explican así, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no se ve mucho la relación de los escribas con esto, porque los escribas eran maestros, eran teólogos, eran, digamos, intelectuales. Ellos estaban enseñando la palabra, la Biblia, el Antiguo Testamento, eran intelectuales en principio. Ellos no trataban estas cuestiones, ¿no? De embargar la casa de una viuda. Eso pues serían los jueces, los ancianos, incluso los sacerdotes, pero los escribas no. Entonces, ¿cuál sería la segunda? Que es la que yo personalmente veo que es la correcta. Pues bueno, pues hemos de partir de la base que estos escribas en Israel, estos escribas en el templo judío, del pueblo judío en los tiempos de Jesús, supongo que también ahora en la actualidad, no lo sé, estos son teólogos, como decíamos, maestros de la palabra, estudiosos, ¿no? Estudiosos de la palabra. Entonces, para ellos estaba prohibido recibir pago por su enseñanza, ¿no? Seguramente sería para guardar imparcialidad, ¿no? Porque, bueno, si alguien te paga, pues lo mismo, pues esto va a ser, pues, que vas a dirigir tu enseñanza de una manera o de otra. Entonces ellos impartían esa enseñanza, sí, pero, digamos, a sus expensas, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿de qué vivían ellos? Pues bueno, podía ser que tenían un trabajo secular, como por ejemplo el apóstol Pablo, que hacía tiendas, ¿no? O también podían llegar a ser dependientes de dones, ¿no? Lo que diríamos hoy en día de ofrendas, ¿no? Es decir, sobre todo encontrar mecenas,
mecenas, gente importante, de posición, que no le cuesta nada pues destinar, pues, no sé, 1.000, 1.500, 2.000 euros, ¿no?, para el mantenimiento de uno, ¿no? Ha habido casos esplendorosos de esto en la historia del cristianismo, ¿no? Había pues uno de Alejandría, ya no era padre, pero bueno, en los primeros siglos del cristianismo, me evito el nombre, pero bueno, él me llama la atención porque no solamente estaba pagado él, sino que el mecenas le pagaba hasta un grupo de secretarios, vamos, era una cosa realmente prodigiosa, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera un escriba pues podría llegar a tratar con viudas, sobre todo si son viudas en posición, intentar congraciarse con ellas, ¿no? No solamente, no lo digo en un sentido de inmoralidad sexual, no esto, pero ocuparse de ellas en este sentido, tratarlas, orar por ellas, ocuparse de ellas, ¿no? Y aquí entonces lo que dice de las hacer largas oraciones, ¿no? Hacer largas oraciones por ellas. ¿Con qué? Pues por el deseo de, digamos, la preocupación por ella genuina, o el propósito de obtener dones, el propósito de obtener ofrendas, que si le sobra pues una casa, una tierra, lo venda y pues se acuerde de nosotros. Entonces, ¿esto es algo solamente de los escribas de aquel tiempo? Entonces vemos que esto, en definitiva, todo el conjunto, versículos 38, 39 y 40, lo que nos está hablando entonces es utilizar la religión, utilizar la devoción en beneficio propio. En beneficio propio. Primera de Timoteo 6, 5 habla de aquellos que utilizan la piedad como fuente de ganancia. Fuente de ganancia, la piedad. Y eso es una deshonra para Dios. Cuando uno está enseñando la palabra, con esas motivaciones, no se está sirviendo al Señor, se está sirviendo a uno mismo. Por eso también el apóstol Pablo dice que sirven a sus propios vientres, ¿no? Ya había de este tipo de gente en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, solo que el apóstol Pablo habla de ellos como falsos maestros. Falsos como mínimo en la actitud y en la motivación con la que hacen las cosas. No provenía de un amor a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, que es el primer mandamiento. No provenía de un amor al prójimo como uno mismo, un amor a sus almas, un amor incluso, pues si uno está anunciando el Evangelio por las almas de las personas, ¿no?, de los perdidos. Entonces, esto es una deshonra. Y es, por otra parte, manipular a la gente. Quien hace esto es alguien manipulador. Manipula a los demás. Los manipula en beneficio propio. Para sacar, pues entonces, mayor, valga la redundancia, beneficio. Así pues Jesús concluye: estos recibirán mayor condenación. Nos está diciendo aquí Jesús, su condenación es mayor, porque su culpabilidad es mayor. Su culpabilidad es mayor, es decir, están haciendo pecados más graves. Ellos utilizan el nombre de Dios, están en el ministerio, están hablando la palabra de Dios y lo hacen en beneficio propio. Lo hacen como excusa, como pretexto para su propia gloria. Estos tienen mayor culpabilidad que aquellos que son ateos, o aquellos que rechazan la palabra de Dios, que no se mezclan con la palabra de Dios, que no ponen sus manos en la Biblia, que no pues se presentan como maestros de la palabra al pueblo. Ellos tienen mayor culpabilidad, ellos tienen mayor culpa que ellos. Y podemos preguntarnos, ¿recibirán por lo tanto también mayores castigos?
Hombre, pues la palabra también lo afirma. En Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48. Y aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas al que no entendió e hizo cosas dignas y azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que le fue dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le encomendaron mucho, más se le pedirá. A veces se dice que todos los pecados son iguales, ¿no? En un sentido, sí, porque un solo pecado es capaz, un solo pecado, ya el pecado de Adán trajo la condenación la condenación al mundo, ¿verdad? También para todos los hombres, la muerte física y espiritual para todos los hombres, Romanos 5. En este sentido, pues un solo pecado es capaz de traer la condenación a todos. Bien, pero hay pecados más graves que otros. Hay mayor culpabilidad y hay pues circunstancias en las que los pecados hacen los pecados más odiosos y abominables. Y una de las cosas es que lo agravan es el conocimiento. Si uno no conoce que está haciendo mal, aunque algo le queda de luz de la conciencia, etcétera, pero no es lo mismo que alguien que lo conoce porque conoce la palabra, ¿no? Y lo sabe. El que conoce y lo hace tiene mayor culpabilidad que aquel que no sabe nada. Y dice la palabra incluso que recibirá mayor condenación, mayor castigo. Entonces vemos estos pecados que a lo mejor no nos llama mucho la atención y que los dejamos pasar, no son tan pecaditos, no son tan inofensivos. Son capaces de condenar, dice, recibirá mayor juicio, recibirá mayor condenación, mucho mayor que aquel que no conocía nada. Para que lo tengamos presente, para que estemos advertidos. Bien, pues, ¿cuál podría ser entonces la aplicación para nosotros? Pues a lo largo de este mensaje ya creo que lo hemos ido comentando, ¿no? A medida que hemos visto estos pecados, creo que no están fuera del ministerio de los responsables, de los pastores, de los predicadores, de los maestros, ¿no? Sobre todo para que estemos mirando nuestro corazón a ver con qué actitud y motivación hacemos las cosas. Es importante la actitud y la motivación con que hacemos las cosas. Entonces, puedo decir que es una tentación siempre en el ministerio para todos. Es una de las tentaciones que tenemos ahí de hacerlo para ser reconocidos. Hacer las cosas para ser reconocidos o evitar hacer según que otras para no recibir críticas, ¿no? Bueno, sí, claro, hemos de ser prudentes, ¿no? Y evitar críticas innecesarias. Pero si se trata de la obediencia a Dios y del servir a Dios y de dar la palabra de Dios, no tenemos que retraernos y dejar de hacerlo por el que dirán. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer si es que somos siervos de Dios. Si es que enseñamos la palabra de Dios verdaderamente. Entonces, personalmente tengo que decir que el Señor a nosotros nos ha guardado. Nos ha guardado en el sentido de que, en todos estos años que llevamos en el ministerio, el reconocimiento social, esto de ir por las plazas y que te hagan la reverencia o que te inviten a cenar, ¿no? Y te pongan en los lugares más de honor y destacado, no creo que haya sido lo que nos ha dado, lo que hemos recibido en estos años, ¿no? Tampoco estamos en el ranking, ¿no? De los más destacados, ¿no? En los lugares, ¿no? De eminencia.
Entonces, la gente no se ha desvivido precisamente por estar con nosotros. No creo que eso haya sido, ese problema para nosotros. A lo mejor el problema era decir, bueno, ¿qué pasa que nosotros no nos invita a nadie a cenar? No lo digo para que lo hagáis. Entonces, esto, llevamos así 20 años, se supone que más o menos la vida laboral, digamos, normal de alguien, ¿no? De un hombre normal son unos 40 años, ¿no? Más o menos estamos en la mitad, no sé si eso va a cambiar o no. En todo caso, diré que el Señor nos guarde de esto, que el Señor nos guarde esto, que el Señor nos guarde de estar reconocidos, verdaderamente. Si eso va a ser para nuestro envanecimiento, si eso va a ser para nuestra flatulencia, para nuestra pompa o lo que sea, mejor así. Entonces, que el Señor nos guarde de envanecernos en este sentido, porque se vive bien teniendo la conciencia tranquila y es a lo que tenemos que aspirar todos los cristianos. Pero este pasaje no vemos aquí que lo diga solamente para los pastores o maestros, sino que está dirigido en general a todos los hermanos. Y entonces también lo tenemos que considerar todos para guardarlo. También hermanos, también los hermanos, también los que no son pastores, ellos han de reconocer las aspiraciones con las que van las personas en el ministerio. Han de reconocer, por así decirlo, los aires. Han de reconocer por dónde van, ¿no? Las inclinaciones de ellos, de estos maestros. Porque no sé si os habéis dado cuenta, llevamos ya unos cuantos años en las iglesias, en el Evangelio, ¿y qué hemos encontrado? ¿A quién busca la gente o a quién sigue mayoritariamente la gente? A los que se ponen, en comillas, el talit. A los que hacen ostentación. A los que, sí, incluso, pues, son muy, ¿cómo decirlo, no? Que no tienen reparos, ¿no? Para ostentarse de una y otra manera. Pero es que, fijémonos, ¿no? Se entabla unas relaciones a veces muy, muy extrañas, ¿no? Y esto lo encontramos ya incluso en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pablo a los Corintios, por ejemplo, habla de aquellos que les daba de bofetadas, que los maltrataba. A ellos sí. Los corintios sí que buscaban a los que les daba bofetadas y a los que lo maltrataban. A ellos sí. Personas arrogantes, ¿no? Que se presentan con la arrogancia y dicen, no, este es un líder, este es una persona que vale, ¿no? Viene Pablo humildemente, ¿no? Dice, mira, este es despreciable, fíjate, este no predica bien, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Los cristianos son responsables de esto. Los cristianos son responsables de ver a quién siguen. Los cristianos son responsables de seguir a un arrogante, o de seguir a un herético, o de seguir a alguien que está pervirtiendo la palabra de Dios. Son ellos los responsables también. Por supuesto, el que predica, pero ellos son responsables. Y tienen que ser enseñados por la palabra de Dios a cuáles son las actitudes, por lo menos, que tienen que seguir, ¿no? Además de las doctrinas y enseñanzas que tienen que seguir también en un maestro. Pero no solo eso, en general ya, y para acabar, en nuestra vida, en nuestro lugar, cada uno, independientemente de cuál sea nuestra función, nuestro ministerio en la vida, independientemente, si eres cristiano, ¿cuáles son tus expectativas en la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que queremos conseguir en la vida? El aplauso de los demás, la aprobación del mundo, de la gente. Hay que recordar entonces lo que dijo Pablo. Sí, Pablo era pastor, sí, apóstol, pero es también para nosotros, ¿verdad? En Gálatas capítulo 1 y versículo 10. Gálatas 1:10 dice: ¿busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos, está puesto
como algo contrario. Buscas agradar a los hombres, no eres siervo de Cristo. Buscas el aplauso de los hombres, no eres siervo de Cristo. Buscas el reconocimiento de los hombres, no eres siervo de Cristo. Si Dios te lo da, amén, ¿no? Te lo ha dado. Pero si tú lo buscas, ese es el problema. Entonces, ¿cuál es nuestro fin en la vida? ¿Cuál ha de ser entonces para lo que tenemos que vivir? Sobre todo, el ser de Cristo. El ser de Cristo. Y ser de Cristo entonces significa acordarnos de Cristo y cómo Él vivió. Y que Él también fue rechazado. Entonces, ser de Cristo significa para nosotros no rechazar el rechazo de Cristo. ¿Verdad? De esto habla la Biblia cuando habla del vituperio de Cristo. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, el ejemplo, la persona de Moisés, dice: por la fe Moisés, siendo mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Vemos, ¿qué más, no? La crème de la crème, ¿no? La persona máxima del mundo en aquel entonces, hijo de la hija del Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar temporalmente del placer del pecado. Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la remuneración. El vituperio de Cristo, que Cristo recibió el oprobio, el rechazo y el desprecio del mundo para comprar nuestra redención. Nosotros, redimidos, vamos a andar de otra manera, sin el rechazo, sin el vituperio de Cristo. Este texto de Marcos, que hemos leído, acaba para que miremos el fin del escriba. Dice, recibirá mayor condenación. Nos hace mirar a su condenación, pero este texto de Hebreos nos hace mirar a la remuneración. Dice, porque tenía puesta la mirada en la remuneración. La remuneración que también recibiremos los creyentes. Aquel que ame a Cristo, aquel que siga a Cristo y sirva a Cristo. Aquel que tome su cruz y que lo siga cada día. Aquel que rechace las glorias del mundo para adherirse a Cristo y su vituperio, que sirva a Dios y a su ungido y que lo haga sin doblez de corazón, sin dobles pensamientos de qué es lo que el Señor me podrá dar a cambio. No buscar una remuneración en este tiempo, en este mundo, como aquellos que también hacían del Mesías un rey humano y su reino un rey temporal más. La remuneración es eterna, cada vez mayor y más excelente peso de gloria que el Señor nos da en nuestras aflicciones y en el rechazo del mundo. Hemos de, hermanos, apegarnos a Cristo. Este es nuestro lote en esta vida, seguir a Cristo y esperar a Cristo y su remuneración, porque dice que cuando Él se manifieste, seremos manifestados nosotros con Él en gloria. Y esto, hermanos, nos baste. Y no busquemos más. Que queréis estar con Cristo, llevando su vituperio con nosotros. Pues que así sea, y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.